Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy vamos a hablar del día del libro LGTBI+, como queráis llamarle, porque es una fecha muy interesante y que se lleva celebrando desde hace poco, así que... ¡Vamos allá! Pues el 1 de abril es el día del libro LGTBI, que lleva celebrándose desde 2015, o sea, lleva como 9 añitos, en 2024, ¿Sí? y fue una iniciativa que llevó a cabo Arcópoli, una asociación LGTBI de Madrid, y se eligió la fecha porque es la fecha de nacimiento de un escritor que luchó mucho por la diversidad y por la literatura LGTBI, que se llamaba Juan Gil Albert, ¿vale? Vivió entre 1904 y 1994, o sea, un gran, amplio espectro de años y Sí. muchas situaciones que se vieron por ahí, pero él fue un gran defensor de toda esta situación, ¿no? De toda esta diversidad, y por eso se eligió esa fecha. ¿Y por qué se hace el día? Pues es un poco para eso, para visibilizar la literatura LGTBI. Y también hay debates de qué es la literatura LGTBI, si es la escrita por personas gays, Del colectivo, lesbianas, sí. tal, exacto, o que habla de esas situaciones. Entonces, como hay diferentes teorías y tal, lo que se opta es porque sea cualquier obra que tenga relación, ¿no?, con, Sí. con el colectivo, pues que se incluya dentro de este espectro. La cuestión es que ojalá no hubiese que reivindicar esto, sino que la literatura ya estuviese, digamos, introducida, no fuese una literatura de nicho, ¿no?, sino que fuese una Correcto. literatura para todos, que es un poco lo que hace La Calle, Sí. que en su entrevista Carlos nos estuvo explicando justamente eso, quiere ser una literatura para todos, que es lo que debería ser. Después ya, pues oye, como si a alguien le gusta la literatura erótica, pues tal, o otro que le gusta la literatura fantasiosa o la literatura LGTBI, histórica. ya después que haya sus nichos, ¿no? Pero que en el fondo toda literatura sea literatura y no tenga que tener esas etiquetas, sino que haya como temáticas, ¿no?, digámoslo Esos así. rincones de la biblioteca, por así decirlo. Exactamente, entonces es un día interesante y en nuestro canal tenemos bastantes reseñas de libros de esta temática, pues porque nos toca de cerca y porque nos interesa también una manera de conocer diferentes situaciones. Historias y también que puedas empatizar, porque muchas veces leer un libro te introduce mucho más o te atrapa mucho más si ya te llama la atención y lo estás leyendo y tienes esa cierta empatía. Exactamente. O te sumerges en la historia pues porque hay un personaje que te gusta mucho, o hay un personaje que es tu alter ego, o esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder empatizar con historias? Pues por desgracia hay libros que están encasillados un poquito en esa temática, pero que bueno, cualquier persona puede empatizar, porque muchas Claro. veces hay cosas que somos personas y que nos va a pasar a todos, al final. Exacto. Un mal momento, una crisis, lo que sea, o bueno, un golpe de gracia de que te va todo súper bien también. Exacto. A ver, ¿qué es eso? Depende, la literatura, cada libro es un mundo, ¿no?, digámoslo así. Entonces puede haber unos que sean como muy centrados en esa temática u otros que esa temática esté ahí, pero que simplemente sea como un extra de ese personaje, o como que ese personaje es así, pero él vive otras cosas que no tienen que ver con a razón de que él es gay o ella es lesbiana o lo que sea. Sí, porque eres una persona que vives en unas determinadas condiciones. Efectivamente. Entonces, hemos hecho una pequeña selección. Como dijimos, tenemos muchos libros por el canal que si buscáis por ahí tenemos. De hecho, también tenemos una pequeña, de hace ya como 4 años, tenemos ya un top de libros. Pero vamos a ver unos cuantos que nos han gustado. Algunos ya hemos reseñado y otros aún no. Así que si alguno veis que no tenemos por el canal, nos lo decís y hacemos la reseña sin problema. Y también hay algunos que hemos hecho tan reciente que ya no nos hemos metido porque, por ejemplo, el cómic tenemos por ahí de La Calle, ¿no?, y demás, pues están tan recientes que ya, para no repetir, pero que también entrarían dentro de todo esto. Correcto. Así que... Vamos a empezar. Pues vamos a empezar con un manga, que no solemos leer mucho cómic manga, pero vamos a empezar por Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata, porque este manga está aquí principalmente porque Kabi Nagata pues, nos va a explicar momentos en los que bueno, pues tienes tu descubrimiento sexual, tienes tus inseguridades, tus tormentos, y lo va a hacer de una forma bastante dinámica, bastante graciosa, con un toque irónico muchas veces, que nos va a llevar a esa situación. Y bueno, pues realmente es bastante llamativo, pero es muy interesante, porque sí te deja buenas reflexiones. Y además es un manga, o sea, se lee al revés. Sí. O sea, Sí, muy sí, chulo, sí. muy chulo.
Vale, pues para conocer también un poco cosas del colectivo o diferentes secciones tenemos pues Eres mi hija de Anabel Rodríguez Negrete, que este sí es de la calle, lo tenéis reseñado, porque este nos pareció bastante interesante por el tema de, bueno, la portada es espectacular, son leonas. También tenemos el punto de vista de una madre que tiene pues El cambio de género de su de su hijo. Hija, hijo. Entonces es bastante interesante y descubres muchas cosas que a veces pues no te das cuenta porque no las vives, no los tienes tan cerca. Vale, pues vamos a seguir con un referente en el mundo lésbico, que es Thais Dutier. Thais Dutier hace reseñas en Jules y habla bastante de la erótica femenina, que muchas veces es un poco tabú. Más tabú aún, sí. Sí, y en este caso es bastante llamativo porque, bueno, pues su libro Matices lo que nos va a hacer es hablarnos de una cosa bastante llamativa, que es que voy a buscar el término, porque es una sinestésica grafema color. Es decir, que ve palabras, las palabras números las asocia a un color. O personas, ¿no? También, o sea, como situaciones también. Correcto. Entonces, es bastante llamativo y bueno, pues dentro de la línea de Thais pues vamos a tener bastante erótica, romántica y bien llevada, bien explícita, que se agradece porque muchas veces es como muy, tabú, no vaya a ser, Sí. ¿vale? Bueno, pues es que tenemos diferentes, ¿vale? Habría Tenemos muchísimos más, pero bueno, hemos aquí una pequeña y cada selection. uno es diferente, ¿vale? Pues tenemos La perfección del silencio de Clara Asunción García, que en este caso nos lo trae Egalés, y vamos a tener pues una historia de una librera valenciana que conoce a una ejecutiva madrileña y bueno, vamos a tener esa historia de tira y afloja, pero es bastante interesante porque al final es un libro que te lleva un poquito también a ese descubrimiento de amor, de tira floja, de cómo personas de diferentes ámbitos sociales pueden estar, o de diferentes sitios o entornos, pueden acabar coexionando. Cohesionando. Bueno, sí, es que no sé. Vale, son como cosas de la vida que nos pueden pasar a todos en plan, pues sí, al amor, no al amor. Hay esto que me bloquea o esto que no, está guay. Y además conocimos a la autora. Sí, está dedicado. Muy guay. Vale. Hace muchos años ya. No todo es lésbico, ¿vale? En el canal también tenemos temas de gays, que es el caso de Lo vi fue ayer, de José Antonio Rodríguez García, también de la calle, y en este caso pues vamos a tener una historia de un chico que, bueno, pues descubre que no solo le gusta a las mujeres, sino que también va a haber y cosas que le pasan por ahí. Sí. Muy interesante. Es cortito, pero te deja bastantes cosinas que dices, cuidado. Vale, volvemos al mundo lésbico con un cómic, ¿vale? Sí, con un cómic que, bueno, en este caso es de Norma Editorial y es Eros Psique, de María Llobet. Es llamativo porque, bueno, al final es el típico Yuri estilo Strawberry Panic, el Yuri este de internado, colegialas y todo esto, pero bueno, un poco con tintes un poco más oscurillos y es bastante interesante y esto al final, pues las historias de adolescentes nos gustan bastante. El tema colegial yo creo que tuvo una época muy de full y ahora ya como que no tanto, ¿no? Pero tuvo una época muy bestia. Gracias a Dios hay un Yuri más allá del tema colegial. Y lo que decía, a ver, la temática que tenemos nosotras más es esa por esa razón, porque también nos toca de cerca, ¿no? Parremos para casa, es lo que hay. Pero bueno, siempre es interesante lo que dijimos, conocer otras cuestiones, como el libro de Él y yo, que este sí que es una pasada, o sea, bestial. Sí, de Sandra Ticci, también de la calle. Esto es una lección de vida, realmente. O sea, este libro es una auténtica lección de vida y nos va a hacer mucho hincapié en la mochila que llevamos en nuestra vida y cómo al final la superación de aceptarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas y que es que es una lección de vida, o sea, te deja muchos detalles, tiene una carga muy interesante y yo creo que este estaría recomendado para todo el mundo. O sea, bueno, todos están recomendados para todo el mundo, pero este es muy algunos, por ejemplo, Matices, igual, pues si no eres de tal, tampoco te va a interesar mucho. Bueno, vete a saber. El morbo también está ahí por ahí, pero no vamos a entrar en estos detalles. Y en Él y yo es increíble como una persona ya bastante adulta, cómo hace esa transición, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. ¿Cuánto tiempo necesitas para aceptarte a ti misma? Es bastante... Ojo, cuidado. Luego vamos con punto de lectura de con Los olivos de Belchite, de Elena Moya, que nos lo trae punto de lectura.
Un libro que nos pareció muy interesante porque además Belchite tiene esa huella tan grande Tan marcada, sí. históricamente, sí. de la guerra civil, y lo que vamos a tener pues son 3 generaciones de mujeres que viven entre España e Inglaterra y cómo el pasado, la guerra civil sigue siendo tan en la actualidad, sigue habiendo esas heridas que están mal curadas. Y por ahí hay un cierto amor, por ahí, por el medio, así que está Un libro muy muy guay. interesante que luego después de leerlo, Belchite hay que ir. Lo tenemos pendiente, pero tenemos que ir. Ya quería ir por otras cosas antes de leerlo, pero... Sí, pero es un libro que te mete punto que mucho tenemos ahí. ahí esa historia. Y vamos con uno un poco más... Bueno, también es histórico, ¿vale? Porque Sí. en este caso tenemos a Teresca Torres, que nos viene con su libro Mujeres de uniforme, de Demi Pigs, porque este va a ser un poco autobiografía, ¿vale? Autobiográfico de cómo pues las fuerzas de... ¿Cómo se llama? Ah, espera, que las de tengo paz, perdidas. Sí, las fuerzas de liberación de Londres, en la Segunda Guerra Mundial, cómo las mujeres forman parte de este ejército que, oye, pues al final luchó por la liberación y cómo conviven entre ellas, cómo afrontan ellas esa guerra, porque muchas veces tenemos las guerras explicadas por hombres, pues aquí por mujeres y encima también pues con tintes lésbicos que se agradece mucho. Y por último, uno que este lo tenemos pendiente de leer. Sí, que bueno, pues este es de Planeta de Libros Juvenil, que es After Love, de Tanya Byrne, que este nos llamó la atención bastante y lo cogimos para leerlo porque, bueno, tiene una historia particular y llamativa, ¿vale? Va una persona que va a tener un accidente y como no quiere dejar este mundo sin despedirse de su gran amor. Y eso pues me llamó bastante la atención, aparte de que, bueno, pues volvemos al tema de juvenil, sí que llama bastante. Bueno. Y bueno, como dijimos, podía haber muchos más libros de esto, pero era un poco una reflexión de por qué, porque habrá mucha gente que dirá, ¿y por qué un día del libro LGTBI? Y pues el día 2 también hay libro infantil, creo que es. O sea, sí, hay muchos días para todos. Y es interesante eso de reivindicar la literatura, tanto hecha por personas del colectivo, no me gusta decir, personas de diferentes diversidades, ¿no? Y libros que también tratan esos temas, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante que exista este día y que se pueda reivindicar un poco la literatura, ¿no? Sí, porque al final son historias con las que vas a empatizar más, simplemente, pues porque, por lo que sea, pues empatizas más y siempre van a ser más llamativas y se agradece un poco que se intente quitar de ahí, de ese rincón tan multicolor, porque hay veces que son historias bastante duras. Y que dejen de ser también, o sea, al final la gracia es que dejen de ser historias tan duras, que todos podamos convivir. Bueno, y nuestros historias duras hay en de todas las cosas. Sí, claro. Entonces, pues sean duras o no sean duras, que dejen de ser como de un nicho solo para este colectivo y que sea para todo el mundo, que yo creo que es lo interesante. Aunque habrá algunas que, como dijimos, pueden ser pues específicas, pero porque como hay gente que le gusta lo que dijimos de vampiros, a mí no me gustaría tal, pero hay gente que ve eso y es eso lo que le gusta, ¿no? Pues así también, pero que la literatura en general sea para todos y que todos podamos aprender de ella. Que nos ayude a empatizar, que al final lo bueno de un libro o una historia es también el ejercicio de empatizar, que muchas veces se nos olvida y eso acaba dando bastantes disgustos. Y nada, podéis dejarnos ahí en comentarios si habéis leído algún libro de estos o si tenéis alguno que os parece interesante y nos recomendáis, pues así vamos añadiendo aquí la biblioteca, iba a decir ludoteca, pero no es en este caso, biblioteca, y que siempre estamos dispuestos a leer libros de cualquier temática y nada. Que nos gusta leer, básicamente. Exactamente. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.